Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Estamos felices de tenerlos aquí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este informe anual de la USSEC. Gracias, porque vamos a hablar del potencial de las cosechas del año 2023. He sido el anfitrión, soy Jim Sutter de estos webinarios. Soy presidente y director general de la Cámara de Soya de los Estados Unidos. Trabajo con un gran equipo para generar relaciones en todo el mundo. Espero que ustedes conozcan a muchos de mis colegas de la USEC en el mundo. En el entorno de negocios el día de hoy es crucial entender muy bien la demanda y la oferta de nuestra industria. Anteriormente me escucharon hablar de las 4 diferentes semillas: el COVID, la crisis, la moneda, el conflicto. Y todo va volviendo a la normalidad, afortunadamente, pero tenemos que cuidarlas. La semana pasada recibimos a los delegados de China en los Estados Unidos, el equipo comercial. Fue la primera oportunidad de recibir a la primera delegación en mucho tiempo. Hablamos de los vínculos que tenemos como países y tenemos una gran dedicación con los productores de soya. Buscamos entregar a nuestros socios en China, lo reciben muy bien. Estamos muy felices de que ya se han abierto los viajes internacionales y esperamos poder recibir a mucha gente de distintos países aquí en los Estados Unidos en los próximos meses de este año. Recientemente también recibimos a Monty Pearson, es un productor que estuvo hablando acerca de la inocuidad alimentaria. Esto lo hizo la Organización Mundial de Comercio. Se llevó a cabo esta reunión en Ginebra, Suiza. Él tenía una gran perspectiva de que compartir desde la perspectiva de los productores de los Estados Unidos. Espero que esto que les acabo de mencionar demuestre nuestro compromiso para compartir nuestras ideas y trabajar muy de cerca en la agroindustria y también las comunidades comerciales a nivel internacional. Trabajar juntos nos lleva un paso más allá hacia lograr objetivos sustentables, reducir el hambre en todo el mundo y poder alimentar a todo el mundo. Estamos en este negocio, aun cuando nos encanta medir lo que hacemos con KPIs y entender el retorno sobre la inversión de todo esto, en ocasiones hay que dar un paso hacia atrás y pensar lo importante que es trabajar juntos. Cuando hago esto siempre recuerdo el proverbio africano: si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, vayan juntos. Así que solo quiero decir, vamos a pensar en quién pueden pensar. ¿Quién les suministra su negocio? ¿Cómo sería si tienen nuevos aliados para agregar oportunidades de crecimiento y agregar valor a sus productos? Por favor, háganos saber si hay algo que usted pueda hacer para ayudarles. La soya de los Estados Unidos ha seguido viendo éxito en muchos mercados del mundo. US Soy, o la soya de los Estados Unidos, ha visto inocuidad, sustentabilidad y ha mejorado muchísimo también la digeribilidad de los alimentos para el alimento para animales. Lo hemos visto desde la refinería y la sustentabilidad. La sustentabilidad importa para los consumidores, los productores y los miembros de US Soy y también de USEC. Hablé con la revista Sustainable Magazine en Londres y hablamos cómo la soya puede ayudar a las compañías a liderar su viaje hacia la sustentabilidad. Yo sé que mucha gente desea que dejemos de hablar de la sustentabilidad, pero desde mi perspectiva eso es imposible y no va a suceder. Seguiremos hablando de la sustentabilidad, cada día será más y más importante. Quisiera reiterar que soya de los Estados Unidos tiene la huella de carbono más baja entre otras proteínas. La soya es tan versátil en el uso de los Estados Unidos, pero estoy seguro que ya conocen este hecho. Sin importar en dónde ustedes estén en la cadena de suministro de alimentos para consumo humano o consumo animal, espero que sepan que es un buen aliado confiable para ustedes. Ahora, el programa del día de hoy. Estoy muy feliz de recibir a Ashtosha Bandari, vicepresidente de Investigación Económica de Baiterra, Estados Unidos y México. Él es responsable de los biocombustibles, de la información de todos estos ámbitos y de la investigación de los mismos. Trabaja con un grupo comercial de Terra y Gavilon. En 1987 él era un analista e investigador, después pasó al mundo comercial y el mundo de las finanzas, así que estamos muy contentos de recibirle el día de hoy con nosotros. El viernes, como ustedes saben, la USDA lanzó
su actualización sobre los inventarios para el año 2023. Como siempre, hubieron algunas sorpresas. Y aquí está nuestro colega para ayudarnos a entender qué sucede. Está mucha gente de muchos países para que tengamos un sentido de las cifras y qué podemos esperar de aquí al futuro, porque este es el primer reporte. Es importante recordar que las cifras de este reporte son los resultados de encuestas con productores de los Estados Unidos que se hicieron en algunas semanas de marzo. Esto puede cambiar dependiendo de las condiciones del clima, los mercados, la variabilidad, etcétera. Pero es la mejor como imagen que tenemos para compartir con ustedes. Estamos muy contentos de ver que los productores y agricultores responden a la demanda global y que van a poner una gran cantidad de acres para poder producir allí la soya. Voy a ceder la palabra a nuestro colega para que él les hable acerca de esto. Les va a dar un panorama general rápido sobre el reporte, sobre las implicaciones y qué puede significar esto para la soya a nivel internacional. Después abriremos un espacio para preguntas y respuestas, así que no duden en escribir, por favor, sus dudas en el chat de preguntas y respuestas y trataremos de responder tantas preguntas como nos sea posible. Así que, sin mayor preámbulo, quiero ceder la palabra ahora a Ankush Bandari. Muchas gracias, Jim. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Quiero agradecer a la USEC por darme esta invitación, por darme la oportunidad de hablar en este evento, para tratar de compartir este informe y sobre todo las implicaciones de este informe. Entonces, ¿qué es lo que incluimos en el reporte? Este salió en marzo 31 con dos temas principales: los inventarios en su totalidad hacia marzo 1 de 2023 para poder saber cómo funcionan las exportaciones y la trituración de la soya. Además, nos dio los usos que iniciaron en junio 1 y nos dio el uso para la soya y el maíz que inició en septiembre. También tenemos esta encuesta que terminó justo después del periodo de seguros. Tenemos la extensión para maíz, para trigo cristalino, trigo de invierno y trigo de distintos tipos. Algo que no obtuvimos y que no se obtiene en este reporte es lo que se va a dar el 11 de abril. La nueva cosecha va a ser en mayo 12. Si alguien quiere conocer las distintas clases de trigo, eso se va a publicar en julio. Vamos primero a los inventarios. Esto es lo que tenemos para maíz y frijol. Tenemos muchos bushels, estamos hablando de varios millones menos que el año pasado. No solo esto, sino que estos fueron los inventarios más bajos desde 2014. La soya, 1685, bajó a 150,000 bushels, lo más bajo desde 2050. Y hablamos de que el trigo bajó, fueron 946, lo más bajo desde 2008. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Cuando nosotros vemos los inventarios de maíz, casi de 357 millones de bushels, vamos a necesitar racionalizar los precios. Necesitamos generar exportaciones desde hoy hasta agosto. Vamos a limitar esto un poquito hasta 200,000 bushels. Sí tiene que haber muy buen negocio con China para que esto funcione. Lo segundo que tenemos que hacer es restringir los residuos para alimento de consumo animal. Tendremos que hacer un poquito más en esta área. En cuanto a la soya, sucede lo mismo. Tendremos que restringir algunas exportaciones, tomando en cuenta que hoy Brasil tiene muy buena cosecha. Y la trituración. La trituración va a ser muy interesante, se va a ver impulsada por los márgenes, por un lado, y hasta cierto punto, por lo que podamos hacer para la venta de harina de soya. Para darles un poco de contexto, la cosecha de Brasil va a ser como de 23 a 25 millones de acres. Y en Estados Unidos va a bajar de 80 a 20 millones de toneladas. Es la economía entre los frijoles, la exportación de la harina de soya. Lo segundo son los acres. Perdónenme, pero vamos a ver algunas cifras más grandes. Número uno, si hablamos de maíz y de soya, como mencionó Jim, hicimos esto de marzo 1 al 15, después del periodo de seguro.
El periodo de seguro va de febrero 1 al 28, es el promedio de los precios de esto, y estos muestran los precios de maíz en este momento, los segundos más altos y los que marginalmente son los más altos. El maíz es una forma, pero soya bajó 4% más bajo que el año pasado. Lo mismo con el trigo de invierno, el algodón bajó por 18%. Así que la gente ve la rotación, los márgenes y sus costos. Y con suerte, así es como respondieron. Era 3.4 áreas más. Los acres de la soya bajaron definitivamente. En combinación, si lo ven entre soya y maíz, son 179.5 millones de acres. Este será el punto más alto del área, porque seguimos restringiendo otras cosechas, como el algodón, como el sorgo, como el trigo de primavera, etcétera. Un poco más detalles. Vamos a ver ahora dónde están. Si ustedes ven aquí los acres, soya, maíz, algodón, cebada, sorgo, avena y arroz. Son los principales 8. Estamos por arriba. Son 254.8 millones de acres. El área aumenta. ¿Dónde aumenta? En la parte superior. Para la gente de todo el mundo vemos Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota. Entre estos tres estados, 50% del aumento en acres proviene de estos tres estados específicos. Ahora esta área aumenta 50% con 2.5 millones de acres. El año pasado, para que tengan perspectiva, teníamos casi 4 millones de acres de plantación directa, que no es nada más que un área que no se puede plantar más que en distintas condiciones. Entonces, este año decidimos que algo de esto regresara. El mercado está muy optimista de que empezamos a tener 2.5 millones de acres. Ya veremos qué sucede. ¿Cómo se van dando las cosas? Otra forma de ver esto, estas son las áreas totales. Hablamos de maíz, de soya, agregamos un poco de trigo para ver en dónde nos encontramos, así como otras cosechas. Estaremos plantando 313,000 acres, lo cual nos deja desde 2018. Lo que sí sabemos es que no hay nada más grande que el área que les mostré. Para Dakota del Norte está en el nivel más alto entre 2011 y 2015, así que yo considero que el mercado está un poco más optimista con estos acres. Y no solo esto, sino que para obtener estos acres necesitamos seguir teniendo una producción normal y necesitamos un paso de plantación también que sea normal. Hablaremos de este ritmo de plantación o de sembrar más adelante. Ahora, aquí está el reporte en un resumen. La antigua cosecha era más pequeña, los inventarios de maíz eran más pequeños. Y bueno, lo que hemos visto es que hay varios bushels que han disminuido. Por ejemplo, en cuanto a los inventarios de maíz para comercialización, la USDA mantendrá una inventario residual y de alimento para un animal que no ha cambiado. La USDA, en cuanto a los inventarios de soya, busca aumentar la demanda residual. Yo pienso que esto se sobreestimó. Probablemente no vamos a encontrar esto, sino hasta más adelante en el año. Esto es muy importante, ¿eh? Lo que vemos del reporte. Ahora, los inventarios de trigo tiene todo que ver con la proteína, el HRW subió, el trigo también aumentó. Ahora, volviendo a todo esto, vemos que este reporte hubiera sido status quo, como siempre, como antes. Necesitamos ver la trituración, las exportaciones, todo esto es muy, muy importante. Déjenme decirles que las exportaciones tienen que aumentar en la segunda mitad del año. Y pues todo esto se ve dirigido por cómo le van a las cosechas en términos generales, sacar un saldo del año juntamente con la producción de los agricultores. Vamos a hablar del aumento general.
que parece un poco alto. Sin embargo, como dijo Jim, estas son las mejores cifras que tenemos hasta hoy. Son las mejores cifras que nos dio NAS. Hablamos de Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, que son los que tienen la mayor producción. Si ustedes ven estos acres y lo cambian a un nuevo SID, ustedes verán que esto no se va a publicar hasta mayo. Pero entonces, tenemos un pronóstico de 15 a 120 MBU. Hay que tener esta producción de la que habla el gobierno. Y todo esto nos lleva a ver que hablamos entre 1.7 o 2.4 bushels, pero tenemos que esperar para ver los resultados reales. Ahora, la cosecha de soya, el tamaño será como de 4.500 millones de bushels, que es lo que se da hoy. Esto va a bajar desde luego. Y en términos generales, cuando tengamos una nueva cosecha, veremos que la situación sigue estando un poco estrecha, un poco restringida de. Aquí vemos un poco más de detalles, no sé si sean demasiados. Esto les da una idea de lo que sucede. Quiero mencionar un par de temas aquí. Primero, los inventarios de maíz, ¿verdad? Hablamos de cómo está dividido esto. El ven ustedes del lado del maíz, que el cinturón de producción de maíz es como de 4%, mientras que el de oeste es de 7%. Esta historia continuará. El segundo punto que quiero mencionarles, no se ve tan claro aquí, pero estamos hablando de los inventarios de soya. Y de hecho vemos que esto es más alto que en otros años. Los productores tienen mayor porcentaje de los inventarios que el año pasado. Esto es clave, analizar las cifras para soya y maíz o las intenciones de siembra. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Si ustedes ven el área del maíz del lado izquierdo, casi todos los países están más arriba, menos Nebraska, que es de 3.5. Del lado de la soya, del lado derecho, cuando ustedes ven todo esto literalmente se ve que hay aumentos aquí que vienen principalmente del oeste. Estamos hablando de los distintos estados que podemos ver. La proporción hacia el futuro, que ha sido lo que se llama noviembre dividido en el maíz, es 2.26 a 2.46. El viernes me iba a casa y era de 2.34. Esta proporción va a dictar la manera en la que nosotros vamos a ocupar estos acros en combinación con el ritmo de la siembra. Esto va a ser muy, muy importante. Si lo vemos a nivel nacional, es vital. Necesitamos sembrar 33% para mayo primero. Tenemos que terminar de haber plantado 15% de soya para mayo 1 para poder mantener estas cifras que el gobierno nos ha otorgado. Ahora hablemos del trigo, que es el trigo que está en esta área, el marzal. Este fue el más bajo en la reciente historia que hemos visto. Hablamos también del marzal, que ha sido el más alto. Entonces la cosecha está arriba con nuestros compañeros de Canadá. El área de Canadá será el área más grande en los últimos 20 años. Queremos ver la producción para la situación de este trigo marzal. Este es un como borrador del reporte de junio. Les da una idea de cuánto podrá cambiar entre marzo y junio con base en todo lo que hemos estado mencionando. Hablamos de la rentabilidad, la proporción, el ritmo de siembra, etcétera. Yo les quisiera decir que este no va a ser el año como el de 2009 o 2014, en donde queríamos ganar más acres. No, hoy está en otro nivel. Y hacia el futuro parece que va a haber alguna disminución al número de acres que se van a plantar. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? ¿Qué aprendemos en cuanto a los acres y a la situación de los inventarios? Bueno, podemos ver que hay rigidez en cuanto a las cosechas anteriores de maíz y de soya, y esto va a persistir. Ahora también vemos que las necesidades de la soya y del maíz de ganar más acres
es importante, deben de ganar más acres que pertenecen hoy a la soya. El universo total de todo esto va a disminuir de 1 a 1.5 millones de acres. Finalmente, queremos informar que buscamos lograr una nueva tendencia, mayor producción. Estamos hablando de cifras muy grandes aquí, 52 bushels por acre para la soya, por ejemplo. Ahora, finalmente, esto será más alto que hoy. ¿Qué implica hoy? 2.5 millones de acres para el maíz, más que el año pasado. Estaremos cerca de 4.5 para el cierre del año. Y vemos aquí que tenemos varias cifras que son importantes junto con la rentabilidad. Vemos aquí que los acres aumentarán varios puntos. Y mientras tenemos mucho trigo en el mundo, en Europa y también gran cantidad triturado, la situación en Estados Unidos sigue siendo restringida y la calidad sigue siendo una preocupación. Con ello, esa es la recapitulación de los inventarios, los acres. Gracias por su tiempo y con esto termino mi presentación. Y realmente, Ancrush fue maravillosa. Muchísimas gracias por darnos todos los detalles. Varias veces dijo, es demasiado detalle, pero siento que es el tipo de información que la gente quiere escuchar. Alguien mujeres en esta información. Quiero recordar a la gente que es su oportunidad para poner las preguntas en el chat de las preguntas y respuestas. Por favor, háganlo. Y ahora vamos a empezar a ver algunas de las preguntas que entran. Preguntas. Quería preguntarle si quería yo regresar y responder algo de lo que habló. Habló de la palabra del universo, el universo de acres que tenemos, porque pensamos nosotros, yo pienso, por ejemplo, en soya y también la gente de maíz también piensa en maíz, pero hay otras cosas también combinadas. Si regresamos un poco del número total de acres que la USDA tuvo o sacó, ¿cómo se ve este universo para ustedes? Bueno, realmente es una excelente pregunta, Jim. Cuando vemos el universo y hablamos de tres piezas, la primera es maíz y soya, que son el tercero más alto, pero también se dicta por otro tipo de cultivos. Este año se cultivó mucho trigo y, por ejemplo, tenemos algo de algodón y también agregamos dos capas que es la C más S, la 8, que son 5 millones, y todo el universo subió 6 millones de acres este año. Ahora, podemos agregar 6 millones de acres, porque tenemos 7 millones. Realmente eso nos dice que estamos siendo demasiado optimistas, que vamos a poder plantar todos estos acres y vamos a tener un plan de previsión pequeño. O sea que ahora pensamos que este es un número muy bueno, pero tenemos que poner atención a las áreas que mencioné para asegurarnos que podemos entrar a tiempo, porque vamos a perder a tres y vamos a ver un cambio entre el maíz y la soya. Está hablando de Dakota del Sur, ¿no? De Dakota del Norte, Minnesota, sí, de esos estados que estaba yo mencionando, que es el área de los tres estados. Y para ser más específico, solo quiero asegurarme que lo entienda y los escuchas del mundo también entiendan esas áreas, porque esas tres estados tienen mucha nieve, aunque pensamos que deberían de salir ya las flores en mayo y las lluvias de abril deben traer las flores, pero en este momento hay mucha nieve todavía en los tres estados. Bueno, ahora vea, tengo aquí una pregunta y quiero hacerte una pregunta más y después de otras que el público. Quería regresar, habló de los inventarios de soya, más que son los más bajos desde el 2015. ¿Cómo sucede? Una vez que la USDA, una vez que vemos los números de inventarios en un nivel tan bajo, generalmente se siguen reduciendo o vuelven a subir o existe algún patrón que debería estar mirando. Bueno, los patrones son las cosas que debemos de ver. Obviamente, podemos restringir el lado de la titulación, podemos obtener menos millones, entre 10 y 25, si queremos racionalizar. Lo hicimos hace 2 años. La porción más grande viene de las exportaciones. Si vamos a la exportación, los libros abiertos son 2 millones de bushings, que son muy bajos.
porque todo el mundo cambió a Brasil en esta época del año. Entonces, seguimos teniendo un buen libro abierto para los chinos, dado los programas en los que están. Pero para responder a tu pregunta, si las acciones de junio siguen siendo muy restringidas, siguen moviéndose, que los números son muy bajos como el 2015, eso quiere decir que el cultivo del año pasado se sobreestimó y tenemos que de alguna manera racionalizar y ver qué pasa en junio y julio. Vamos a ver también una restricción de los precios de la cosecha, sí, y estamos hablando de que el maíz y la soya tienen números bastante similares, pero el este no. Entonces, en todo el país sigue siendo bastante similar, sí, paralelo. Entonces, sí tengo una pregunta, y esa pregunta hablamos un poco del maíz y de la soya. Aquí en este webinario no vamos a hablar de del maíz, pues realmente es una pregunta específica del maíz, pero hasta las compras recientes con China, los números de exportación de maíz se van abajo de los estimados del gobierno. ¿Ustedes creen que esas compras van a de una u otra manera o la USDA va a aumentar las proyecciones de la exportación de maíz? Es una excelente pregunta. Se me hubiera hecho esta pregunta hace 2 y media semanas cuando empezamos a verlo. En mi presentación decimos que tenemos una baja para el público. Dos cosas. Una, hay una baja de los números de exportación de la UCDA, no tanto como lo que hemos visto, casi 4 millones de metros de toneladas métricas, ventas adicionales no se han dado. Y eso ayuda a, de alguna manera, solidificar los números bajos, subirlos, pero no hemos hecho negocios para a través de los no tradicionales como el Oriente Medio, la parte norte de África, como países que incluyen Corea y Taiwán. Vamos a hacer negocios con ellos a la mitad de junio. Entonces, para responder, nosotros que todavía hay una caída hacia los números de exportación de la UCDA como entre 75.000 millones de bushels. Espero que haya ayudado a la pregunta que estaba interesada en el maíz, que hizo la pregunta. Ahora, ¿qué pasa con ahora una pregunta sobre la venta de los agricultores? Y ese realmente eso se aleja de la economía, pero quiero escuchar su opinión al respecto. La pregunta creo que viene del público, se relaciona a Brasil, Estados Unidos, en términos de qué es lo que nosotros vemos. Los agricultores secretos, sus inventarios se los siguen manteniendo debido a cualquier razón, razones de inflación en algunos países como Argentina, en el que estoy pensando, y Estados Unidos, por los precios de los insumos. Entonces, ¿qué está sucediendo en este ámbito? Creo que los agricultores han disfrutado más de 3 años de muy buenas utilidades y márgenes. Y este año, en los últimos 9 días, los productores también están empezando a ver que los precios de los fertilizantes en los Estados Unidos están cayendo. Entonces, todos estos agricultores están mejor al quedarse con estos inventarios más de lo que quedó en el año pasado. Y estamos escuchando la situación en Brasil. Lo que realmente está cambiando es en Argentina. Si recuerdan el año pasado, el gobierno hizo ese programa de dólares de soya y los agricultores respondieron al doble y ahora están diciendo, yo no voy a vender hasta que yo veo los programas a favor de soya y creemos que esto se tiene que cumplir. Pues Estados Unidos son años en donde van a empezar a tomar más riesgo y la historia que les escribí sobre la Corea del Norte y cuál es el patrón de verano, pero queremos comprar algo de tiempo todavía en el tema de soya. Si tienes, quieren comprar tiempo, más la perspectiva de el inicio tan lento de la siembra en Estados Unidos, o uno es más atrevido y el otro no. Es la plantación o las
zonas de suministro tienen una reacción de nicho en el precio y probablemente vamos a verlo. Ejemplos en 2019, esperamos hasta el 15 de mayo y dijimos ojalá que tenemos un problema y el mercado respondió con los precios, la proporción fue robusta, la demanda sí me preocupa, pero esto siempre regresa con 1000 cortes y tenemos que estar viendo los cultivos semana por semana y mes por mes. Diría yo que la historia de la oferta, demanda, no ahora, pero la veremos como más clara el 15 de mayo. Yo he escuchado muchos agricultores que quieren sembrar temprano. No sé si van a poder, esa es otra pregunta, pero quieren plantar temprano. Creo que en los últimos años los agricultores ven que si pueden plantar temprano van a tener un buenos rendimientos al final, pero claro, la madre naturaleza les va a poder no hacerlo, claro, les gusta sembrar temprano, eso ayuda enormemente al tener rendimientos y también hacer estas cosechas tempranas para tener este juego de cosecha vieja, cosecha nueva en el mediano o en la parte del medio de estas ventanas van a ser muy críticas en cuanto al precio que vamos a obtener por esos cultivos. Y ahora cambiando un poco, tenemos una pregunta sobre la plantación de proyecciones de no OMGs. ¿Hacen trabajo en la soya no OMG? Bueno, la USDA realmente, no en este reporte, pero en el reporte de junio, van a revelar la información del alimento no OMG para animales y van a revelar información junto con también el doble de los cultivos. Estos dos típicamente están alrededor del 4,5% y en junio vamos a tener un mejor manejo de esos números, pero también los detalles, porque estamos esperando y creo que esto no va a cambiar mucho de lo que hemos visto en el 2021 y el 2020. Muy bien, muchísimas gracias por esa respuesta tan clara. Espero que haya ayudado a la gente de la no OMG para animales. Estamos hablando de la nieve en el norte y también habló sobre el hecho que existe una posibilidad de que no se pueda sembrar eh, tan temprano. ¿Cómo funciona? Porque algunas personas que están escuchando no están familiarizados del plan prevaleciente. Bueno, de hecho, ¿por qué no lo comparto con un ejemplo? Creo que pudiera ayudar un ejemplo con Dakota del Norte, por ejemplo, en vivo. Si soy un agricultor en Dakota del Norte, puedo entrar a empezar a plantar cuando las cosas como a mediados y fines de abril. La plantación prevenida es que la industria de seguros, por ejemplo, para el 25 de mayo es la fecha del maíz. Eso quiere decir que después del 25 de mayo no van a poder dar el seguro después de esa fecha, sino cada día van a obtener cada vez una garantía, van garantizar o van a tener una garantía de seguros. Eso, digamos, es el 10 de junio. Ya nos pasamos con la fecha de seguro de también maíz y también la soya. Entonces, tenemos que decir, puede plantar porque las me lo permitieron. Traté de ir el 25 de mayo por maíz y después al 10 de junio me fui por la soya y no pude cultivar ninguno de estos dos y por ello voy a pedir que me den que me den los seguros y las acres no se van a plantar ya sea ni eh, al, ni soya. Y entonces, ¿qué pasa con los acres? Se quedan vacíos, no se va a cultivar ni trigo, ni soya, ni maíz, y no se puede plantar de manera correcta. Entonces, esos acres se van a quedar plantados. Cuando los precios están demasiado altos, van a tomar esa ventana de 25 días, que es lo que yo digo, que es la ventana para perder un porcentaje al día de las garantías, pero después de cierta fecha.
Entonces, el 25 de mayo, agregamos 25 días y no tienen opción porque pierden su garantía. Sí, muy bien. Y esto generalmente es qué porcentaje de van a estar sujetas al plan preventivo. Bueno, muy buena pregunta. Que en el Cato del Norte se va a plantar, vamos a decir, entre 23 y 25 millones de acres, ya sea maíz, trigo, eh, en Dakota del Norte pensamos en a 3 millones de acres y trigo marsal, pero vemos este año que estamos implicando 1,5 millones, vamos a estar entre estos dos números, y- 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 de- debido a que hay tanta nieve en estos tres estados. Entonces estamos hablando de un 10% que está dando, y en Dakota del Norte va a ser el estado que va a ser el más alto de todos los estados. Y este año parecería que ser, ¿cuáles son otros estados en el pasado? Obviamente Mississippi, Luisiana y otros estados que están propensos a condiciones húmedas. Y en otros años, cuando nosotros bajamos a Mississippi, afecta a Missouri y afecta a unas partes de Nebraska también. Pero bueno, está por verse todavía. Ok, ahora, Ankush, ¿alguna discusión estos días en lo que se refiere a la soya? Algunas de las preguntas que nos hacen mucho es sobre esta idea de diésel renovable, la gente está escuchando sobre diésel renovable. Quisiera preguntar, porque no tenemos tiempo para entrar en mucho detalle, pero queríamos que nos explicara y le preguntarle sobre estas cosas, realmente, ¿cuál es el aumento en triturado del que estamos hablando? Eh, ¿Cuáles son los tiempos correctos? Hay gente que dice que puede pasar rápidamente y o no. ¿Qué opinas al respecto? Vamos a dar un paso atrás y vamos a pensar la capacidad del triturado con 225 millones de bushels y estamos hablando de 2.300 por este año. Si vamos hacia adelante, 4 años, que va a ser otoño del 2027, si nosotros agregamos algunos de los anuncios, expansiones y campos verdes y todos estos puntos, esos 23 millones de bushels, esos números pensamos que van a ir a 2.400. Estos anuncios dependen de la variedad, hay grandes comerciales, hay unos que son pequeños, hay inversiones entre las compañías. Sin embargo, para responder de esta manera, parecería ser que es un marco de 4 años, este otoño, vamos a ir de 2.300 a 2.3 a 2.8 mil millones en el tiempo correcto. Ok, muy bien. Esa es una imagen muy clara porque siento que es muy importante que la gente se dé cuenta que no es como que un chasquido de dedos o que se apaga o prende la luz, son cosas que toman tiempo. Empezamos a empezar y algo de eso va a empezar a suceder pronto, pero realmente es una imagen a largo plazo y es ambas expansiones y campos verdes en combinación. Y tengo una pregunta que eh, ya la respondiste, pero vamos a asegurarnos. El porcentaje de lo que yo llamaría, por ejemplo, soya para el mercado de alimentario, en cuanto a la soya para commodities que se van a tipo de alimentos para animales, algunos de ellos son para comida en algunos mercados, todos se consideran comida, alimento. ¿Qué porcentaje de alimento y cuánto es alimento para animales? ¿Tiene una idea? Bueno, realmente no. Me preguntaron el tema de el alimento no MMG para animales. Estamos hablando de el grado alimentario en Indonesia, en donde tenemos, bueno, yo cuando fui a Taiwán y Japón y a Corea, vi que mucho de este grado alimentario, el número es un 15% del cultivo, dado que estamos viendo esos 3 o 4 destinos y el grado alimentario en estos destinos. Bueno, sé que de alguna manera no es algo que estábamos preparados para ello. Gracias por darnos un número y para la gente que se haciendo este tipo de preguntas, por favor trabajen con sus miembros
de USEC. Tenemos informes que podemos compartir con ustedes que nos dan algo de esa información y gracias, Ankush, por esa respuesta y perspectivas del mercado. Ankush, tenemos si nos puede dar un minuto más como de cierre y después voy a decir un par de cosas y con esto cerramos. Ha sido un maravilloso orador, analista esta noche. Estoy encantado de haber tener a Ankush Pandari, pero tenemos un minuto más para un comentario de cierre. Y el comentario de cierre, quiero mencionar un par de cosas. Cuando vemos la situación, los viejos, estamos con la situación, el cinturón del oeste es más restringido. Vamos a tener que racionalizar los precios en el lado de exportaciones hacia China, ya que el negocio se va hacia allá, pero el mercado está esperando acres de 91 millones, 92 millones de maíz. Tenemos un rendimiento muy optimista. Y para la soya, la situación de cultivos viejos, estamos hablando de tres debido a los cultivos en Brasil, pero tenemos vientos en popa que en verano vamos a tener mejores márgenes, vamos a tener más trituración si podemos exportar harina de soya, dada la situación, y entonces en junio y julio vamos a tener una mejor situación. Te voy a hablar del trigo, de mucho trigo en cantidad en Europa, en Rusia, pero la situación de la proteína es importante, específicamente para Hard Runway, que el día de hoy tiene muchos acres, pero los rendimientos no se ven tan bien en Kansas, Texas, Oklahoma, pero el trigo mental es el número más bajo de acres que hemos visto. Los de Canadá van a plantar más cultivos y el ministro de Estados Unidos es más bajo y la situación de diésel renovable está aquí. Sí, va a seguir cambiando el panorama, no solo para el área de soya y de maíz, sino los flujos. Es algo que todo el mundo tiene que ver, no solo en los próximos 3 meses, yo diría de los próximos 3 meses a los próximos 5 años, al tener todas estas, no solo diésel renovable, pero diésel Ankush, muchísimas gracias. Gracias por el punto de vista macro que nos diste el día de hoy. Siento que fue maravilloso. Y también quiero darle las gracias a todas las personas que mandaron preguntas. Creo que hay un par más que no podemos responder, pero tratamos de dar una dirección y responder a todas las preguntas. Por favor, háganos más preguntas a los contactos de USEC en los mercados del mundo si quieren más información. Ankush, con ello voy a decirles a todos, gracias por estar con nosotros, gracias por tu perspectiva y por articularlo de tal manera que los líderes del mundo estaban escuchando en esta llamada, participando en este webinario, que tengan una idea de cuáles son las implicaciones posibles y saber qué es lo que va a pasar, porque esta es una imagen en un momento dado, como lo mencionaste, y vamos a seguir viendo qué va a pasar, sabiendo que la madre naturaleza y otros factores están en juego. Gracias por el tiempo. Gracias a Ankush Brandari, gracias a todas las personas y gracias a todos ustedes. Y un par de cosas que quisiera yo decir, al empezar a movernos hacia la planeación de los cultivos del 2023, soy muy optimista de la soya estadounidense. Va a haber muchos retos y sorpresas, pero tengo la gran confianza que los agricultores de soya y de industria van a poder manejar la dedicación, la resiliencia de estas personas realmente nos va a ayudar a entregar lo que el mundo requiere y estar ahí para suplir a los clientes. Estamos comprometidos a cumplir con las necesidades de los clientes en cuanto a los resultados, pero queremos innovar para asegurarnos que la soya de Estados Unidos es la más confiable, la mayor con la soya más confiable, sustentable, resiliente. Hablando de la sustentabilidad, si podemos hacer algo para ayudarles con ello, por favor, si tienen preguntas, díganos cómo podemos ayudarles para de aquí en adelante. Una de las cosas que me llevé de informar esta noche es que vamos a seguir habiendo una necesidad de buenos cultivos, aunque pensamos que vamos a tener grandes cultivos y grandes cultivos en Sudamérica. El mundo, la demanda del mundo sigue siendo buena y robusta. Por ello, es muy interesante ver funcionando y con ello quiero cerrar
quiero darles las gracias. Si tienen más preguntas o cómo la soya en Estados Unidos puede ayudar a su organización y a los objetivos de sostenibilidad, conéctense con uno de los miembros del USC. Y por favor, tienen la encuesta que van a recibir después de que haya terminado este webinario, cuando vean la revisión o el video, denos su retroalimentación, porque para nosotros es muy importante para cada vez darles webinarios útiles. Quédense seguros. Gracias por el apoyo a la soya de Estados Unidos y que tengan una excelente tarde, día o noche, dependiendo de dónde estén.